Pequeña introducción, porque yo pienso que la fisiología, o sea, primero tenemos que ver los procesos en macro y luego los vamos descomponiendo para que no se enreden mucho. Entonces, la respiración como tal va a constar de 5 procesos a lo macro. El primero es la ventilación, que como ya vieron, tiene su parte de la fisiología mecánica y lo que vamos a ver en esta clase. Luego de eso van a tener la perfusión, que eso lo van a ver el día de mañana. Luego tenemos el proceso de difusión, que eso la vamos a ver hoy. Y tenemos el proceso de transporte junto con la regulación. Serían esos 5 procesos que conforman la respiración, ¿ok? Entonces, para hablar un poquitico de la ventilación, es un proceso mecánico mediante el cual el aire entra y sale de los pulmones, que es lo que me permite que se renueve el aire alveolar y me mantiene las presiones alveolares de los gases en un nivel óptimo para que su intercambio se vea facilitado, ya sea que se oxigene la sangre y que se remueva el CO2. ¿Qué ocurre? Este proceso se va a dar por una parte mecánica, que ya lo vieron, de todo el sistema tóraco-pulmonar, y también vamos a tener una parte que va por los gradientes, ¿ok? Y ese gradiente va a tener una dirección, ya que vamos a tener que el CO2 sale del cuerpo y el oxígeno entra. Vamos a tener una magnitud porque dependiendo de qué tan grande sea el gradiente, este va a ser óptimo o no. Y por último vamos a tener una velocidad, ¿ok? Que esa velocidad va a venir dada por el tipo de molécula que se intercambia y las condiciones del mismo, ¿ok? Ahora, para hablar un poquitico sobre cómo está compuesto el aire atmosférico, vamos a tener que nosotros vamos a respirar el aire ambiental o atmosférico, y este es simplemente una mezcla de múltiples gases. Vamos a tener que en su mayoría está conformada por el nitrógeno, vamos a tener que también tiene oxígeno, está en un 21%, y vamos a tener dióxido de carbono, también tenemos el metano, etcétera. Tenemos muchos gases. De lo que nos importa como tal es el oxígeno, porque es el que cumple una función fisiológica per se. Van a ver que el nitrógeno, aunque se respire, es un gas inerte, entonces no hace ningún tipo de función. Ahora, vamos a tener que el oxígeno como tal, su fracción de inspiración es del 21%. Eso es simplemente que ustedes van a dividir ese 21 entre 100 y les va a dar 0,21, ¿ok? Y eso es lo que una persona debe respirar de oxígeno en condiciones normales, ya sea que esté a nivel de la playa o esté en el Everest, ¿ok? Siempre va a respirar este 0,21. ¿Qué es lo que va a cambiar? La presión como tal, porque como, como van a ver en lo que queda de la clase, las presiones cambian dependiendo de si estamos a nivel del mar o estamos en el pico de una montaña. Sin embargo, la composición del gas siempre va a ser el mismo. Ahora, vamos a ver un poquitico sobre la ley de Dalton. ¿Qué es lo que nos dice la ley de Dalton? Que la presión total de una mezcla gaseosa es igual a la suma de las presiones parciales ejercidas por cada uno de los gases que forma parte de la mezcla. Es decir, que cada gas ejerce una presión dentro de un volumen, ¿ok? Y esa presión que ejerce cierto gas se llama presión parcial. Y cuando yo sumo todas esas presiones parciales, me da la presión total, ¿ok? Y esa presión parcial es directamente proporcional a la concentración que tenga el gas en la mezcla, ¿ok? Y no depende de las otras presiones, es decir, no, como tal, tú la puedes sumar, pero no son lo mismo, ¿ok? Ahora, la presión barométrica o la presión atmosférica se puede definir como la fuerza de unidad de área que ejerce el aire sobre sobre la superficie terrestre, ¿ok? Y esta va a disminuir con la altitud. Como les había comentado, la FiO2, que es decir, la fracción inspirada de oxígeno, no depende de la altura, depende de la concentración del gas. Y como ya eso está medio, ya sabemos que el gas, el oxígeno per se, en cualquier parte del mundo, su concentración va a ser de 21, ¿ok? Y como estamos llevando eso a porcentaje, es de 0,21. Y bueno, aquí tienen una fórmula que les coloca la profe Monbrun que dice que la presión barométrica a nivel del mar es igual a 760 milímetros de mercurio. Y eso es simplemente la suma de todos los gases parciales. ¿Ok? Ahora, eh, vamos a ver cómo puede cambiar la presión parcial de un gas dependiendo de la altura. Aquí vemos de que a nivel del mar, la presión parcial de oxígeno es de 159, o decir, casi 160 milímetros de mercurio. ¿Ok? En cambio, cuando nosotros estamos en la punta de una montaña, vamos a ver de que la presión barométrica disminuye. ¿Por qué? Porque vamos a decir que los gases, obviamente, como que no suben hasta arriba, sino se quedan abajo, ¿ok? Entonces, siempre va a haber ese 21%, siempre va a haber ese 70 y pico por ciento de nitrógeno. Sin embargo, lo que me va a cambiar es la magnitud con la que se encuentra, ¿ok? Entonces, aquí tienen el caso de que en el Monte Blanc,
siempre va a haber 0,21 de oxígeno. Sin embargo, lo que va a cambiar es la presión barométrica y eso me va a cambiar el gradiente, ¿ok? Y al cambiarme el gradiente me va a cambiar el proceso de ventilación. Ahora, ese aire que entra como tal, se tiene que producir otro cambio, que básicamente lo que ocurre es que todo el aire que se inspira se va a tener que calentar porque el aire como tal puede estar frío o caliente dependiendo de en donde se encuentre la persona. Y lo otro que tiene que pasar es que se humidifica, ¿ok? Ese aire húmedo lo que va a pasar es que vamos a decir que se va a diluir un poquito, ¿ok? Porque se le va a colocar vapor de agua. No sé si recuerdan, pero eso lo vieron en biología, de que todo proceso de respiración celular termina en que la persona bota dióxido de carbono junto con agua, ¿ok? Por eso es que siempre que el aire entra se humidifica. Entonces, básicamente lo que ocurre aquí es que tenemos la fracción inspirada de O2, ¿ok? Y la presión barométrica. Lo que vamos a hacer es que se le va a restar la presión del agua, ¿ok? Y nos va a disminuir un poquito, pero como ven, o sea, pasó de 160 a 149. Es decir, hay un cambio, pero no es un cambio que produzca de por sí algún, alguna variante en el proceso de ventilación, ¿ok? Para ver. Ajá, aquí también les coloca la profe Monborn que la presión parcial de oxígeno del aire inspirado incrementa notablemente al respirar oxígeno al 100%. ¿Cómo se respira oxígeno al 100%? Bueno, vas a tener dos cosas. Puedes tener la ventilación invasiva o la ventilación no invasiva. La ventilación invasiva la conocemos como la ventilación mecánica o cuando a una persona le hacen una traqueostomía. O también la ventilación no invasiva, básicamente es cuando la persona respira por canon al azar, por mascarilla, y esta tenga reservorio o no. Esa es la única manera en que una persona puede respirar oxígeno al 100%, ¿ok? Ahora, vamos a hablar un poquito sobre qué es la ventilación pulmonar, la ventilación total o el volumen minuto, que eso tiene mucha relación con, no sé si ya lo vieron en cardio, con el volumen minuto, ¿ok? Y es básicamente con esta fórmula que tenemos acá. Esta fórmula lo que nos dice es que B tiene un puntico arriba porque es un flujo que nos representa un volumen que se mueve por unidad de tiempo. Tenemos BC, que es el volumen de aire que se respira por minuto como tal. Y este se le coloca BC porque casi siempre uno está respirando a volumen corriente en condiciones normales de reposo. Y eso lo voy a multiplicar por la frecuencia respiratoria, ¿ok? Entonces, en condiciones normales, con un volumen respiratorio de 500 mililitros y una frecuencia respiratoria de entre 2 a 15, es decir, una persona que esté eupneica, vamos a tener que se pueden respirar 6 litros a minuto, que es básicamente lo mismo que el gasto cardíaco, ¿ok? Entonces, puede ocurrir cualquier tipo de variación, ya sea porque aumentan las demandas, ¿ok? Porque una persona que está haciendo ejercicio aumenta su metabolismo basal y este va a producir básicamente mayor cantidad de dióxido de carbono, se van a activar los quimiorreceptores, ¿verdad? Que tienen los centrales y los periféricos, no sé si ya vieron eso en cardio, y bueno, eso va a hacer que se manden señales al tronco encefálico y el tronco encefálico va a hacer descargas sinápticas que hacen que aumenten los movimientos del diafragma y los músculos intercostales externos, ¿ok? Para la expiración. En cambio, tenemos en una persona que está haciendo ejercicio intenso, ¿ok? Y esta puede tener una respiración de entre 80 a 100 a 150 litros minutos, ¿ok? Y aquí básicamente me van a cambiar dos parámetros. Me va a cambiar el volumen, ya que voy a estar respirando mayores volúmenes. Puede ser que esté respirando a capacidad pulmonar total, no lo sé. Eso depende de qué tanto pueda respirar la persona. Y lo otro es que también aumenta la frecuencia respiratoria. ¿Qué ocurre? Aquí le colocan un ejemplo de que la frecuencia respiratoria está en 40 respiraciones por minuto. Y vamos a ver en lo que queda de la clase de que eso no es viable para el cuerpo. ¿Por qué no es viable? Primero, porque es algo que gasta demasiada energía, ¿ok? Entonces tú no puedes tener una persona en reposo respirando a 40 respiraciones por minuto, porque básicamente lo que ocurre es que diafragma, perdón, claudica. Si se acuerdan de lo que vieron en fisiología muscular, nosotros tenemos unas reservas de ATP y luego el músculo, ya sea por mecanismos con el calcio, etcétera, ya no puede sintetizar la misma cantidad de ATP. Y bueno, obviamente ese músculo deja de funcionar y la persona puede entrar en una insuficiencia respiratoria, ¿ok? Sobre todo si se afecta el diafragma. Eso lo van a ver luego cuando vean un poquito más de clínica. Y por último, también se puede modificar a voluntad, ¿ok?
Eso lo van a ver en neurofisio, pero hay órganos en el sistema nervioso central, como puede ser el sistema límbico, que tiene que ver con las emociones, o otro órgano que puede estar es la amígdala. Todo eso van a mandar impulsos nerviosos hasta el tronco encefálico y se van a activar centros respiratorios que van a permitir que se aumente la frecuencia respiratoria, ¿ok? Ahora, vamos a conocer dos espacios que se conocen como el espacio muerto anatómico y el espacio muerto alveolar. Y simplemente son espacios en donde el aire inspirado no participa en el intercambio gaseoso, ¿ok? Entonces vamos a detallar un poquito más el espacio muerto anatómico. Este simplemente es la fracción de volumen de aire inspirado que ocupan las vías aéreas de conducción del aire. Es decir, todo lo que me va desde la nariz hasta los bronquiolos terminales. ¿Por qué? Porque aunque estos tengan cierta cantidad de alvéolos, vamos a decir que no participan en el 100% del proceso de la respiración como tal. ¿Ok? Y bueno, cada vez que nosotros inspiramos, se pueden perder de esos 500 mililitros aproximadamente 150, ¿ok? Que se quedan en la vía aérea. Y es un aire que vamos a decir que está neutro porque no participa en ningún proceso. Ahora, aquí la profe les coloca que cómo es el espacio muerto anatómico de un paciente con intubación traqueal. No sé si tienen alguna idea, creen que esté disminuido o que esté aumentado. Bueno, básicamente el espacio anatómico en un paciente que tiene una intubación traqueal va a estar disminuido. ¿Por qué? Porque vamos a hacer como un bypass de todo lo que es la cavidad nasal, la orofaringe, etcétera, ¿ok? Hasta llegar a la tráquea. Entonces estaría disminuido como tal. Y bueno, también aquí la profe les coloca que es un valor fijo dependiendo de la talla corporal. Van a ver luego de que en neumonología todos los valores como tal siempre son valores de referencia que se tienen que comparar con el sexo, con la edad, con la talla, y eso nos va a decir si la persona como tal puede tener alguna patología o no, ¿ok? Ahora, para hablar un poquitico sobre el espacio muerto alveolar, es la fracción de aire inspirado que llega a los alveolos no funcionales, ¿ok? Que ya sea que la persona tenga pocos alveolos o estos no estén irrigados. Y por lo tanto, ahí no ocurre ningún proceso de intercambio gaseoso. Es decir, que todo ese aire que se pudiera utilizar y que tiene alguna función fisiológica se malgasta, ¿ok? Y eso puede ser, y básicamente las condiciones que se dan es que el flujo sanguíneo está nulo o está reducido. ¿Por qué puede estar reducido? Básicamente porque la persona puede tener una hipotensión pulmonar, es decir, que toda la sangre que yo estoy recogiendo de mi cuerpo no está llegando. ¿Por qué? Bueno, puede ser que la persona tenga una sepsis, es decir, que toda la sangre que debería estar en las venas está en el espacio intersticial y obviamente no está llegando suficiente para que se dé ese intercambio gaseoso. Otro ejemplo que les colocó la profe es que puedes tener una embolia pulmonar. Es decir, tú tienes un trombo que se puede formar en los miembros inferiores, ese trombo, porque las venas drenan en los ventrículos, ¿verdad? Llegan a los ventrículos y luego pasan a las venas pulmonares. Ahí, como estamos hablando de que son capilares y son, vamos a decir que espacios muy pequeños, el trombo se queda atorado, ¿verdad? Y hace que la sangre no llegue. Otra cosa que puede ocurrir es que haya destrucción de los capilares pulmonares. Y eso ocurre básicamente en una patología que se llama enfisema pulmonar. Bueno, en realidad eso es una patología que se llama EPOC, que es enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que por así decirlo tiene dos fenotipos, es decir, tiene como dos ramitas. Una de ellas es que tienes el enfisema pulmonar y el otro es que tienes ¿cómo se llama? La fibrosis pulmonar, ¿ok? Son como los dos espectros que tiene esa patología. Y en el caso de que se destruyan los capilares, obviamente esa sangre no se va a oxigenar y se va a malgastar la ventilación. Y por último, que hay una vasoconstrucción pulmonar. Vamos a ver de que esto puede ocurrir como un mecanismo fisiológico. Eso se los va a dar la profe Monbrun luego. Y bueno, que la mayoría de las condiciones asociadas al espacio muerto alveolar son patológicas, ¿ok? La mayoría porque hay una que vamos a decir que es una compensación que la van a ver el día de mañana. Ahora, el espacio muerto fisiológico es simplemente el conjunto representado por la suma de los espacios muertos anatómico y alveolar. Es decir, que en una persona que esté sana, que no tenga ninguna patología de base, el espacio muerto fisiológico es igual al espacio muerto anatómico, ¿ok? Y este puede tener un valor variable.
Y básicamente este es el concepto que nos sirve, ¿ok? Porque es el que clínicamente es el que es más útil, ¿ok? Porque como tal, el espacio muerto anatómico no se mide, ¿ok? El espacio muerto alveolar, o sea, es como tal un valor que existe, pero tú no puedes medir eso en los alvéolos. Entonces lo que a ti te sirve es medir ambos, ¿ok? Ahora, la ventilación del espacio muerto es simplemente el volumen de aire que entra y sale del espacio muerto cada minuto y representa los espacios que no participan en el intercambio de gases. Aquí vamos a tener que otra vez la ventilación del espacio muerto fisiológico es un flujo y este va a estar dado por el espacio muerto fisiológico por la frecuencia respiratoria. Ahora, de esa fórmula sacamos otra que es la ventilación alveolar. Esta simplemente es el volumen de aire que entra y sale del espacio alveolar funcional, es decir, la sola respiratoria cada minuto. Es decir, donde sí se intercambia oxígeno y CO2. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, en reposo, que si tenemos que el espacio muerto es de 150 mililitros, eso se lo vamos a restar a el volumen corriente, ¿ok? Y lo vamos a multiplicar por la frecuencia, ¿ok? Y eso nos va a dar el valor de la ventilación alveolar. Y bueno, la ventilación alveolar normal se define como aquella que mantiene la presión alveolar de CO2 dentro de los límites normales, es decir, o bueno, por lo menos como yo me lo aprendí, 40 más o menos 5, ¿ok? Teniendo el valor de 35 a 45 de valor de CO2. Ahora, ¿cómo se puede incrementar la presión, la ventilación alveolar? ¿Alguno tiene idea? Bueno, básicamente la ventilación alveolar se puede incrementar de tres maneras. Vamos a tener que podemos aumentar el volumen corriente, ¿ok? Es decir, cuánto aire estamos inspirando, porque cuando nosotros respiramos más profundamente, este aire estamos garantizando que llega directamente a los alvéolos. Podemos aumentar la frecuencia respiratoria, pero eso tiene como una conchita de mango, ¿ok? Porque tú cuando aumentas la frecuencia respiratoria, puede ser que estés respirando más veces por minuto. Sin embargo, si esta respiración no es lo suficientemente profunda, si no es superficial, no va a hacer nada. Y por último, podemos disminuir el espacio muerto, ¿ok? Fisiológico. ¿Cómo lo disminuimos? Simplemente lo podemos disminuir con una persona que esté con ventilación mecánica o que tenga una traqueostomía. Nos vamos a saltar todos esos espacios donde no hay conducción y vamos a asegurar que más aire esté llegando a los alvéolos, ¿ok? Ahora, creo que ya les expliqué lo de la frecuencia respiratoria y también les expliqué cómo se puede reducir el espacio muerto fisiológico. Ok, la relación entre el espacio muerto y la ventilación. Vamos a tener que en las etapas avanzadas de una enfermedad, podemos tener que el espacio muerto está muy elevado y que parte de la ventilación se desperdicia, ¿ok? Y no es efectiva. Y vamos a tener que eso produce un fenómeno de hipoventilación. Vamos a ver que eso tiene consecuencias a posterior, después las vamos a ver, pero básicamente lo que produce es que llega menos oxígeno a la sangre y se remueve menos CO2, ¿ok? Eso va a hacer que aumente la presión de oxígeno arterial y que aumente la presión de CO2 arterial, ¿ok? Con todas sus consecuencias fisiopatológicas a posterior. Y bueno, los pacientes que presentan un gran volumen de espacio muerto requieren un incremento mayor del volumen pulmonar para responder a un aumento de la demanda y presentan un gran riesgo de producir insuficiencia respiratoria, que es lo que les comenté anteriormente. Ahora, este es un cuadrito que se ve muy enredado, ¿verdad? Pero lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿ok? Lo que vamos a ver son las relaciones que hay entre el patrón respiratorio y la eficiencia de la ventilación. Vamos a usar valores como el volumen corriente, la frecuencia respiratoria, la ventilación total, la ventilación del espacio muerto y por último la ventilación alveolar, ¿ok? ¿A lo me escuchan? Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces vamos a empezar con el primero. Tenemos un volumen corriente de 500 mililitros con una frecuencia respiratoria de 12 respiraciones por minuto. Es decir, la persona está respirando a una frecuencia respiratoria normal. Vamos a tener que tiene una ventilación total de 6 litros minuto y que
todo lo que de esos 6 litros minuto, ¿verdad? Se van a perder 1 litro o 1,8 litros, es decir, que la ventilación alveolar como tal es de 4 litros 200, ¿ok? Ahora, vamos a tener dos casos. El primero es que yo tengo que puedo aumentar aquí en el 2 tengo que estoy aumentando la frecuencia respiratoria, ¿ok? Sin embargo, en este caso no estoy aumentando el volumen corriente, sino que lo estoy disminuyendo. ¿Ok? Es decir, puede ser que una persona esté taquipneica, sin embargo, no esté respirando de manera profunda, sino superficial. Entonces vamos a tener que, aunque la ventilación total puede dar igual, vamos a tener que hay una mayor ventilación del espacio muerto. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más? Y bueno, aquí lo pueden ver en morado que dice, un aumento de la frecuencia respiratoria favorece la ventilación del espacio muerto. Y aquí les colocan los ejemplos 2 3. El 2 que tenemos que hay un aumento de la frecuencia. Tenemos el 6 el 2 el 3 el 6 y el 7, ¿ok? Lo otro que tenemos es que una respiración superficial, es decir, un mayor una mayor frecuencia respiratoria con un menor volumen corriente minimiza la ventilación alveolar, que es lo que les estaba comentando aquí, que es en el ejemplo 2 y 3, ¿ok? Que a pesar de que nosotros podemos estar respirando un mayor volumen corriente, ¿ok? Pero no lo estamos haciendo de manera efectiva, bien que mucha parte de esto, es decir, todo lo que entra se está perdiendo, ¿ok? En la ventilación alveolar. Ahora tenemos que en el ejemplo 5 y 8 tenemos un aumento del espacio muerto fisiológico, ¿ok? Y aquí lo que va a ocurrir en el ejemplo 5 y 8, ¿ok? Es que aunque tenemos un aumento del espacio muerto fisiológico, tenemos una característica que es que o podemos aumentar el volumen corriente o la frecuencia respiratoria para conservar una misma ventilación alveolar, ¿ok? Y bueno, por último, en el ejemplo número 4 nos dice que una respiración lenta y profunda favorece la ventilación alveolar. En cambio, un incremento de el volumen corriente es el factor que más optimiza la respiración, ¿ok? Y aquí lo podemos ver. Tenemos un volumen corriente de 1000 cc por cada respiración. Vamos a tener que, aunque tengamos una frecuencia respiratoria súper baja, que es en el caso de 6, ¿ok? Vamos a tener que, inclusive es una de las que más tiene ventilación alveolar. Entonces, ¿cuál es la conclusión de toda esta lámina? Lo primero, que yo, o sea, el valor que más me modifica la ventilación alveolar es el volumen corriente. Tenemos que la frecuencia respiratoria me puede modificar o no la ventilación alveolar dependiendo de cómo esté el volumen corriente, porque si yo tengo respiraciones que son poco profundas, o sea, me va a hacer que la ventilación alveolar disminuya. En cambio, si yo tengo, por así decirlo, una frecuencia respiratoria alta junto con un volumen corriente normal o alto, va a haber una buena ventilación alveolar. ¿Ok? Ahora, lo que les había comentado, hay una relación que existe entre el patrón respiratorio y el trabajo mecánico de la respiración. Entonces, tenemos que en cualquier condición de vida, un organismo tiene que agarrar un patrón de frecuencia respiratoria y volumen corriente que sea óptimo, que genere la mayor ventilación alveolar y que ésta sea más económica, es decir, que tenga el menos esfuerzo respiratorio posible, ¿ok? Es decir, que consuma menos ATP. Entonces, aquí vamos a irnos un momentico a esta gráfica. Vamos a tener que en el eje de las Y está el trabajo mecánico, ¿ok? Es decir, el trabajo que se produce en los músculos, y en el eje de las Y aquí vamos a tener la frecuencia respiratoria. ¿Ok? Vamos a tener que en una frecuencia respiratoria de aproximadamente 16, ¿verdad? Vamos a tener que es donde se encuentra el menor trabajo, ¿ok? Ya que tengo el menor componente del trabajo elástico y el menor componente del trabajo no elástico. Para recordarles un poquito, recuerden que el trabajo elástico es el proceso que tienen que hacer los alveolos, que tienen que vencer la fuerza de retroceso elástica pulmonar para poder expandirse, ¿ok? Y en ese caso, cuando hay por así decirlo, una frecuencia respiratoria óptima, es cuando va a haber el menos esfuerzo posible para que esos alveolos se expandan.
Ahora, en el trabajo no elástico, ahí lo que se refiere, la lámina, es que recuerden que cuando yo aumento un volumen, paso de tener una corriente que puede ser laminar a ser turbulenta. Eso va a hacer que aumente el trabajo. ¿Ok? Y por lo tanto, cuando yo sumo las dos curvas, me va a dar que el trabajo total es el menor. ¿Ok? A ese tipo de respiración. Ahora, en el caso de que yo aumente, ¿verdad? El, la frecuencia respiratoria me va a aumentar el trabajo. Por ejemplo, aquí que esté en 40. Vamos a tener que aunque que el trabajo total está aumentado. Sin embargo, no es que se aumentan ambas variables, porque vamos a tener que aunque el trabajo elástico, ¿verdad? No se aumente como tal, porque siempre vamos a tener que hacer la misma, o sea, siempre vamos a tener que vencer la misma fuerza de retroceso elástica pulmonar, vamos a tener que lo que se va a aumentar es el trabajo no elástico, es decir, porque ese flujo se vuelve más turbulento. ¿Ok? Y bueno, aquí les colocan que básicamente la frecuencia respiratoria y el volumen corriente varían de forma inversa, porque a una mayor frecuencia respiratoria el flujo de aire aumenta generando una mayor resistencia al flujo de las vías aéreas. En cambio, la expansión pulmonar disminuye y la fuerza de retracción elástica pulmonar se reduce, ¿ok? Y bueno, aquí también les colocan que hay dos tipos de patrones respiratorios. Tenemos el patrón restrictivo y el patrón obstructivo. ¿Ok? No sé si ya se los dieron, pero bueno, se los voy a adelantar un poco. Vamos a tener que una persona que esté obstruida, ¿verdad? Que van a ver que es en el caso de las personas fumadoras, que tienen como tal el enfisema, las personas que también son asmáticas, tienen un patrón obstructivo. Es decir, que estas personas básicamente lo que van a hacer es que ellas van a respirar muy poco y van a respirar de manera muy profunda, ¿ok? Y van a respirar lento. En cambio, cuando tenemos un patrón restrictivo, como puede ser en el caso de una fibrosis pulmonar, vamos a tener que como este pulmón no se puede expandir, porque tiene que ver, porque por ejemplo, si tiene fibrosis pulmonar, hay un aumento de las fibras de colágeno depositadas en el intersticio, vamos a tener que eso obviamente va a aumentar la fuerza de retroceso elástico pulmonar. ¿Ok? Y esto lo que va a hacer es que a la persona le va a costar muchísimo más eh, poder hacer que esos alvéolos se expandan. Entonces la persona, el patrón respiratorio que adapta es simplemente que va a respirar muy rápido y no tan profundo, ¿ok? Ahora, vamos a tener el caso de la hipoventilación, que es simplemente una ventilación que es insuficiente para mantener la concentración de CO2 normal en sangre y esta se va a caracterizar por una disminución de la presión arterial de oxígeno y un incremento de la presión arterial de CO2, ¿ok? ¿Por qué puede pasar? Una persona que tenga la debilidad muscular, por ejemplo, hay enfermedades que afectan directamente al diafragma, como es el síndrome de Guillain-Barré, ¿sabe? Que produce una parálisis del diafragma. Esa persona obviamente le va a costar botar todo ese CO2. Otras patologías que pueden, vamos a decir, dañar al diafragma, puede ser una persona que tenga problemas lumbares, ¿verdad? Y que obviamente tenga que hacer un mayor trabajo y al final eso va a ser carga para el mismo diafragma y va a hipoventilar. ¿Ok? Lo otro que tenemos son las enfermedades broncopulmonares, ya que si tenemos una persona que, por ejemplo, tenga algún tipo de patología que afecte el intersticio, vamos a decir que los gases no van a difundir de manera adecuada, ¿ok? Y eso lo que va a ocurrir es que haya una retención de CO2 y y haya poco oxígeno en la sangre. Y por último, que haya una disminución del estímulo por fármacos, ¿ok? Van a ver de que cuando llegan a cuarto año hay fármacos como tal, los opioides, que lo deben haber escuchado, que es el caso del fentanilo, del tramadol, ¿verdad? Esos fármacos producen una depresión del sistema nervioso, ya que actúan a nivel central, ¿ok? Y lo que hacen es que la persona deje de respirar prácticamente cuando hay una sobredosis. Y obviamente cuando deja de respirar no puede sacar el CO2 y no entra oxígeno y bueno, la persona entra en un proceso de hipoventilación. Ahora, aquí hay varios conceptos que quiero tratar con ustedes. El primero es que tenemos algo que se llama hipoxemia, tenemos algo que se conoce como hipoxia y tenemos hipercapnia e hipocapnia. Entonces, hipoxemia lo que me está diciendo es eh, básicamente que no está llegando suficiente sangre que no está llegando suficiente oxígeno a la sangre, ¿ok? El término emia es de sangre. En cambio, tenemos el concepto de hipoxia, que significa que no llega suficiente sangre a los tejidos, ¿ok? Y eso va a conllevar a que, bueno, obviamente haya necrosis del mismo. Ahora tenemos hipercapnia, que esto significa que hay un aumento grande del CO2 en sangre, ¿ok?
Ahora, podemos definir hipoxemia como una presión arterial de O2 menor a 80 milímetros de mercurio en un adulto que está respirando a un aire ambiental, ¿ok? Es decir, al nivel del mar. En cambio, cuando tenemos una presión arterial de O2 mayor a 80, no hay riesgo de que se desature la hemoglobina. ¿Ok? Eso lo van a ver luego con la profe Monbrun, porque la hemoglobina, dependiendo de, vamos a decir, de los estímulos que tenga, ya sean externos o internos dentro del cuerpo, esta puede captar menos oxígeno o no. ¿Ok? Y lo mismo con el CO2. Eso lo van a ver después. Ajá, tenemos que hipoxia se puede definir como la cantidad de oxígeno que llegue a los tejidos, ¿ok? En el caso de que esta sea insuficiente, tiene que ser menor a 60 milímetros de mercurio, ¿ok? Que ahí es cuando ya la hemoglobina no se adapta y no puede captar mayor oxígeno. Y bueno, la hipercapnia, que es un aumento de la presión arterial de CO2 por encima del valor normal, que quedamos que eran 45 milímetros de mercurio. Ahora vamos a tener en cambio el proceso de hiperventilación, que es simplemente el nivel de ventilación alveolar superior al requerido, el cual produce una disminución de la presión arterial de CO2 por debajo de lo normal. Es decir, que estaría menor a 35. ¿Ok? ¿Qué pasa? La ventilación alveolar es más acelerada y o más profunda de lo necesario. ¿Qué puede ocurrir? Que la persona tenga estrés, ansiedad o que esté deprimida. También puede ser que es un dolor muy intenso, porque recuerden que cuando hay algún, por así decirlo, algún traumatismo, algo que pase, ¿verdad? Se activa el sistema simpático y cuando se activa el sistema simpático se activa la frecuencia respiratoria, y todo eso aumenta, ¿ok? Tenemos el último, tenemos uno de los casos que es la hipoxemia, ¿ok? Que no sé si ya lo vieron en cardio, pero vamos a tener quimiorreceptores centrales y periféricos. Los que son periféricos son los que permiten captar el oxígeno que están en el cuerpo carotidio, ¿ok? Si yo detecto un estímulo que hay poco oxígeno, menor a 60, se van a activar esos quimiorreceptores periféricos, van a enviar un impulso nervioso al tronco, perdón. Y bueno, ahí eso lo que va a hacer es que aumente la frecuencia respiratoria. Y por último, la acidosis metabólica. ¿Cómo eso va a hacer que aumente la ventilación? Básicamente lo que ocurre es los quimiorreceptores, tanto centrales como periféricos, son sensibles al CO2, ¿ok? En el caso de los periféricos, también ellos pueden captar los hidrogeniones. El punto es de que ese es un estímulo que va a hacer que se aumente, obviamente, la descarga de dichos quimiorreceptores y va a hacer que aumente la ventilación, ¿ok? Y bueno, para que se considere hiperventilación, esta tiene que estar mayor tiene que ser una ventilación alveolar mayor a 4,2 litros por minuto. ¿Ok? Ahora, aquí nos coloca el concepto de la hipocapnia, que ya les comenté que es el valor de CO2 menor a 35 milímetros de mercurio. ¿Ok? Y aquí tenemos un caso, que hay dos preguntitas que son súper buenas, que es el caso de la hipernea, que significa que es el aumento de la ventilación alveolar por encima de lo normal, en respuesta a una demanda, sea cual sea esta. Y en este caso se mantienen como tal las presiones de O2 y de CO2 dentro de los límites normales, por lo cual no se produce una alcalosis respiratoria. Ok, entonces aquí primero les coloca la profe Monbrun que si, una pregunta que dice, que si puede haber taquipnea sin hipernea. No sé si tienen alguna idea, ¿qué creen ustedes? Ok, entonces esa pregunta la vamos a responder primero sabiendo que es taquipnea, que es simplemente es un signo clínico que nos permite describir cuando las respiraciones, la frecuencia respiratoria está mayor de un límite normal. No, por lo menos en la mayoría de las escalas clínicas se toma como referencia 22, ¿ok? Sin embargo, o sea, eso puede variar. Puedes tener un paciente que tenga 22, 28, 32, etcétera. Ok, y tenemos el caso de hipernea, que en vez de un concepto clínico, estamos hablando de un concepto fisiológico, que lo que nos define es que es un aumento de la ventilación alveolar. Por lo tanto, un paciente, por ejemplo, puede adoptar un patrón, eh, por ejemplo, si yo tengo un paciente que se da un golpe, ¿ok? Y, por ejemplo, tiene una fractura de fémur, obviamente se va a hacer un estímulo muy intenso que va a hacer que aumente la frecuencia respiratoria.
Sin embargo, si esta persona, como les que estoy comentando, no respira de manera adecuada, es decir, está respirando de manera muy superficial, no vamos a tener la hiperpnea, por eso es que no se relacionan ambos. Y ahora vamos a hacer la siguiente pregunta que dice, si siempre que se respira a una alta frecuencia respiratoria en reposo, el paciente está hiperventilando. Y bueno, básicamente no siempre pasa eso. Porque como ya les comenté, la hiperventilación más que todo es un concepto fisiológico eh, y no clínico, ¿ok? Y que se define por la alta frecuencia respiratoria. Mentira, que se define por la ventilación alveolar. Entonces, vamos a tener que, si tengo una persona que tiene, por ejemplo, que le cambia el volumen, pero tiene una frecuencia respiratoria alta, eh, no va a estar hiperventilando, ¿ok? Y tenemos otro caso. Ya, espérate que me llegó un mensaje. Ajá. Lo otro que vamos a ver es la composición del aire alveolar, ¿ok? Que eso se refiere a las presiones parciales que presentan los gases, es decir, la presión de oxígeno y de CO2 dentro de los alveolos, ¿ok? Ese intercambio de gaseoso óptimo se da a nivel de la red alveolo capilar y depende de la composición del alveolo, ¿ok? Entonces, vamos a ver este dibujito. Vamos a tener que aquí tenemos el sistema venoso va a llegar a las venas, al pulmón, va a llegar a los capilares pulmonares, este va a estar en sumo contacto con el alveolo y luego de aquí se va a ir a las venas pulmonares, ¿ok? Y luego ahí va al corazón. Y lo que vamos a tener es que la ventilación alveolar es un proceso en el cual va a haber una remoción del CO2, va a disminuir la presión arterial de CO2 y va a haber en cambio un incremento de la presión parcial de O2 o de la presión arterial de O2, ¿ok? Y eso va a ocurrir justo como dentro del alveolo. Luego en la clase de difusión vamos a ver eso un poquito más a detalle, pero básicamente recuerden que primero esos capilares son muy chiquitos. Entonces, por lo tanto, los eritrocitos se van a mover como en fila. Es decir, van a estar uno atrás de otro. Y cada uno va a estar en contacto estrecho con el alveolo, ¿ok? Donde se va a dar el proceso de difusión per se. Ahora, ¿qué factores me van a determinar la presión alveolar de CO2? Bueno, lo vamos a ver en esta ecuación, ¿ok? Que está aquí. Pero antes de eso, ya les hice este repaso, entonces no voy a perder tiempo en eso. Entonces vamos a tener primero que la presión alveolar de CO2 es igual a la velocidad de producción de CO2 del organismo, que eso depende del metabolismo de la persona, de qué está haciendo y de qué no está haciendo, le vamos a restar la presión barométrica, ¿verdad? Menos la presión del oxígeno entre la ventilación alveolar, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que quiero o qué es lo más resaltante de acá? Que vean de que la velocidad de producción de CO2 es inversamente proporcional a la ventilación alveolar. Es decir, que cuando yo tengo eh, una mayor ventilación alveolar, voy a tener una menor producción de CO2, ¿ok? Porque lo voy a estar botando todo. Y bueno, vamos a ver un poquito esta gráfica donde vemos que aquí tenemos aquí tenemos la ventilación alveolar, ¿verdad? Y tenemos la presión parcial del alveolo. Todo esto es de CO2, ¿ok? Entonces vamos a tener que en una persona que esté en reposo va a tener una ventilación alveolar de 4 litros minuto, ¿ok? Y esta se va a corresponder con una presión alveolar de 40, ¿ok? No sé si se los comenté, pero recuerden de que hay un gradiente, ¿verdad? Acá hay un gradiente de CO2. Se supone que el gradiente de CO2 es el siguiente. Aquí vamos a tener que hay una mayor producción de CO2. Ok, aquí vamos a tener que por lo menos hay una producción de 46 milímetros de mercurio. En cambio, por así decirlo, la presión alveolar de CO2 es de 40. Es decir, que como tengo más CO2 dentro de mi capilar, este va a fluir hacia el alveolo. Ok, entonces lo que vamos a tener es aquí que vamos a decir que el punto óptimo para que esté una ventilación alveolar de 4 litros minutos es que tiene que haber, a juro, una presión alveolar de 40. Si, por ejemplo, nos vamos más para acá y tenemos una ventilación alveolar de 7, vamos a tener que el gradiente necesario para que las dos se intercepten tiene que ser de 20, ¿ok? Es decir, que son, como ya vieron, eso se relaciona.
¿Ok? Y lo otro que vamos a ver son los factores que determinan la presión alveolar de oxígeno. ¿Ok? Vamos a tener que la presión parcial de oxígeno está dada por la presión barométrica. Este oxígeno se va a reponer a través de la ventilación. Este va a tener un valor de 100 milímetros de mercurio y dicho oxígeno se va a consumir dentro del organismo. ¿Ok? Y básicamente ese oxígeno me va a cambiar es dependiendo del flujo de sangre que haya en el pulmón y de las necesidades metabólicas que tenga el tejido. Y siempre estamos hablando de que está en 100 milímetros de mercurio cuando están en equilibrio. Ok, ahora vamos a descomponer un poquitico la fórmula de la presión alveolar de O2. Vamos a tener que tenemos PiO2, que simplemente nos dice que es la presión parcial de aire inspirado. A esta le voy a restar la presión alveolar de CO2 entre el cociente respiratorio. ¿Ok? Que eso es simplemente lo que me está diciendo, es que cuánto se está consumiendo de CO2. ¿Ok? Eso tiene que ver con el metabolismo de los carbohidratos y de las grasas. No nos vamos a meter mucho en eso porque soy bioquímica. ¿Y qué es lo que quiero que vean acá? De que con una ventilación alveolar de 4 litros minutos, tengo que tener, que vamos a decir que el límite óptimo es que tenga una presión alveolar de 100 de 100 milímetros de mercurio de O2, ¿ok? ¿Qué ocurre? Si yo por cualquier casualidad estoy en un proceso de hiperventilación, ¿ok? Y estoy respirando mayor cantidad de O2, ya sea porque a la persona no se le están colocando oxígeno, por ejemplo, eso no me va a cambiar en nada la ventilación per se, ¿ok? Porque vieron que aquí está en una fase de meseta, ¿ok? Es decir, que no importa cuánto yo aumente la presión alveolar de oxígeno, esta no me va a cambiar la ventilación alveolar del mismo. En cambio, si nos vamos para la parte contraria, acá, si yo empiezo a disminuir, por ejemplo, la ventilación alveolar, tengo que disminuir, a juro, la presión parcial de oxígeno, ¿ok? Porque ambas se relacionan. Ya vamos a terminar esta clase, que yo sé que es un poquito pesada. ¿Tienen alguna duda o algo? Ok, entonces, vamos a ver cuál es la relación que existe entre la ventilación y la composición del aire alveolar. Entonces tenemos que en reposo la persona presenta una ventilación normal de 4 litros minutos, ¿ok? Y en condiciones normales, la ventilación alveolar se controla porque se tiene que mantener una presión arterial de O2 constante. No sé si ya lo vieron en cardio, pero el estímulo más fuerte para que aumente tanto la frecuencia cardíaca como la frecuencia respiratoria es el dióxido de carbono. O sea, tú puedes tener una persona que tenga muy poca cantidad de oxígeno, sin embargo, esta vamos a decir que nada más me va a aumentar las señales nerviosas de los quimiorreceptores periféricos. En cambio, cuando tengo un aumento del dióxido de carbono, este me va a activar tanto los centrales como los periféricos, ¿ok? Entonces, por eso se dice que es el estímulo más fuerte para aumentar la ventilación alveolar. Para ver. Ok, vamos a hacer. Y bueno, vamos a llegar a esta última lámina que quiero que vean estas dos gráficas, ¿ok? Vamos a tener la gráfica de la izquierda que nos muestra es la curva del CO2, ¿ok? Prácticamente cuando hay ejercicio y cuando no hay ejercicio. Entonces, lo que nos muestra es cómo cambia la ventilación alveolar de dióxido de carbono, ¿ok? Producido por el cuerpo cuando este está en reposo o cuando este está en ejercicio. Entonces, cuando este está en reposo, es esta línea que está aquí, que es roja, que no está punteada, vamos a tener que tenemos una producción de CO2 de 200 mililitros minutos, ¿ok? Y lo que nos va a indicar es que con una ventilación modesta de 4,2 litros es suficiente para que haya una ventilación alveolar adecuada, ¿ok? Es decir, para que se mantenga su valor normal de 40 milímetros de mercurio. En cambio, ¿qué ocurre cuando hay ejercicio? Cuando hay ejercicio se duplica o más la producción de CO2, es decir, en este caso que tenemos el ejemplo, pasa de 200 a 10 a 800, ¿ok?
Y lo que pasa es que la curva se desplaza, ¿ok? ¿Cómo se desplaza? Se desplaza hacia arriba y hacia la derecha. Entonces vamos a tener, por ejemplo, acá, de que cuando estamos haciendo ejercicio, ya no, ya, para que, ajá, aquí. Cuando estamos haciendo ejercicio, primero aumenta la ventilación alveolar. Y es decir, que para que yo mantenga la misma presión, tiene que haber un esfuerzo, ¿ok? Expiratorio. Ahora, una de las preguntitas que aquí sale es que, ¿qué es lo que pasaría si, por ejemplo, la ventilación alveolar se queda en 4,2 litros minutos, mientras yo no hago cambios de la presión del CO2? ¿Ok? Eso básicamente lo que me causaría es que yo voy a estar reteniendo una gran cantidad de dióxido de carbono y voy a terminar teniendo una acidosis respiratoria, ¿ok? Porque aumenta el dióxido de carbono y bueno, ya saben que eso se convierte en hidrogeniones. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para que eso no ocurra? Básicamente tengo que aumentar la ventilación, ¿ok? Y simplemente la voy a aumentar, por ejemplo, de 18 a 20 litros minuto, ¿ok? Que si no entro en acidosis. Ahora, vamos a ver la gráfica de la derecha. Y aquí lo que nos muestra es una relación directa, ¿ok? Eh, entre el aire fresco que entra y el oxígeno disponible. Ahora, tenemos que en reposo, que es la línea roja continua, vamos a tener una producción basal de O2 de 250 mililitros, ¿ok? Con los mismos 4,2 litros minutos de ventilación. Y eso lo que me va a garantizar es que vieron, por ejemplo acá, que está el 4,2 y aquí me garantiza de que esa es la ventilación alveolar necesaria para que yo mantenga la presión alveolar en 100 milímetros de mercurio. En cambio, cuando estoy haciendo ejercicio pasan varias cosas. Lo primero es que obviamente hay un mayor aumento de la ventilación alveolar, ¿ok? Y lo que va a ocurrir es lo siguiente. Va a haber un aumento cuando estoy haciendo ejercicio para que se mantenga estos mismos 100 milímetros, ¿ok? De la presión alveolar de O2, voy a tener que aumentar la ventilación alveolar, ¿ok? ¿Y cómo lo aumento? Aumentando la frecuencia respiratoria, ¿ok? Es eso simple nada más. Ahora vamos a hacer esta preguntita que está en rojo. Ahora, por ejemplo, si yo mantengo la misma ventilación alveolar de 4,2 litros minuto haciendo ejercicio, ya sabemos que es incompatible con la vida, ¿ok? Ok. Y por último, aquí esta pregunta que está abajo que dice, ¿qué ocurre en una patología? Entonces, ¿qué ocurre? Lo primero que van a ver el próximo año en Fisiopato es que la mayoría de las enfermedades eh, que ocurren en el cuerpo ocurren porque el cuerpo intenta compensar y se dan mecanismos fisiológicos que terminan siendo patológicos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en patologías obstructivas como el EPOC o en restrictivas como fibrosis, eh, normalmente las personas no pueden alcanzar una ventilación normal, ¿ok? Entonces, simplemente no pueden hacer las actividades físicas, ¿ok? Van a ver que las personas se ahogan, tienen disnea, inclusive hay personas que se colocan, les da cianosis, ya sea central o periférica, ¿ok? Entonces, eso es incompatible con la vida. Y por último, vamos a ver cómo es la distribución de la ventilación alveolar en todo el pulmón. No sé si ya se los había comentado la profe Monbrun, pero nosotros tenemos múltiples gradientes a través de todo el pulmón. Tenemos un gradiente de perfusión, tenemos un gradiente de ventilación, tenemos un gradiente de distensibilidad, etcétera, etcétera. Entonces, esta ventilación no se distribuye de manera uniforme en todo el pulmón, sino que vamos a tener que es mayor en la base que en el vértice, ¿ok? Porque es mayor en la base que en el vértice. Porque tenemos que, por ejemplo, los alvéolos están más expandidos, ¿ok? Y son menos distensibles en el ápice. En cambio, es todo lo contrario en la base, ¿ok? Van a ver de que eso se compensa porque, por ejemplo, la base está mayor irrigada que los ápices, ¿ok? Entonces, vamos a decir que por eso el proceso de la ventilación no se desperdicia. Eso lo van a ver muy bien mañana. Y básicamente, ¿por qué es eso? Porque los alvéolos en la base, ya que ellos están menos contraídos, ¿ok? Es decir, que están menos ventilados,
ellos van a tener una mayor posibilidad de distenderse mayor, perdón, de distenderse más y por lo tanto tener una mayor ventilación. En cambio, los que están en el ápice ya están totalmente expandidos, están muy bien ventilados, pero como ya están en su límite, no nos sirven como reserva, ¿ok? Ok, ¿tienen dudas, preguntas? Disculpe, doctor, yo tengo una duda con Diga. respecto a lo que usted estaba explicando previamente. Yo tengo entendido que los alveolos que están en la base del pulmón tienen una mayor presión de lo que están en el ápice, porque ellos como que sostienen el peso de los alveolos que están en el ápice, ¿no? Ajá. Lo que pasa es que, o sea, Entonces, eso es así y no es así, porque recuerda que también tienes la pleura. ok, Y la pleura, recuerda que lo que te permite es que es una membrana, o sea, es una capa que tiene dos membranas. Tienes la pleura parietal y tienes una visceral. Y aunque es verdad de que vamos a decir de que hay cierto efecto de gravedad en el pulmón, la pleura es lo que te permite que no estén colapsados, ¿me explico? Ni nada de eso. o- por eso es que entonces como que la pleura, ella ayuda a sostener el peso de los alveolos y por eso es que la pleura tiene como que una presión negativa, o sea, contribuye a eso. Como tal, sí puede contribuir. La pleura como tal tiene una presión negativa porque recuerda que, o sea, tengo mi pleura parietal y mi pleura visceral. Dentro de ambas pleuras va a haber un líquido que se dice que es virtual porque es muy poquito en condiciones normales. ¿Qué ocurre? Ese líquido se va a extraer, ¿verdad? Por unos, vamos a decir que es por un sistema linfático, ¿ok? Que tiene un nombre, pero no me acuerdo cuál es ahorita. Entonces, como yo estoy sacando ese líquido de ahí, va a hacer que haya una presión negativa. Y esa presión negativa también me va a influir en el alveolo, ¿ok? Porque lo que va a hacer es que lo tiende a expander. Es decir, que va en contra de la fuerza de retroceso elástica pulmonar. No sé si con eso te respondí la duda o tienes otra. Sí, chévere, chévere, muchas gracias. Ah, ok. ¿Alguna otra duda? Ok, bueno, perfecto. Ahora, esta clase es un poquito más corta, ¿verdad? Y básicamente vamos a hablar un poquito sobre el intercambio de gases a nivel del pulmón. Como ya lo vieron, eso se da en la red alveolo-capilar, que es una red de capilares que es súper grande, que mide aproximadamente 70 metros cuadrados, que básicamente es lo mismo que una cancha de tenis. Y bueno, que es lo que nos permite que haya el intercambio gaseoso. Ahora, ¿cómo está conformada esa barrera? Esa barrera básicamente está formada por un interfaz aire-sangre, ¿ok? Aire por el CO2 y el oxígeno que está dentro del alveolo y la sangre que es lo que está dentro del capilar, ¿ok? Y ahí es donde se realiza dicho intercambio. ¿Y dónde están esos capilares? Se encuentran en el intersticio, ¿ok? Es decir, que cualquier patología o cualquier, vamos a decir que por ejemplo, el agua o cualquier cosa que esté en el intersticio me va a afectar mi intercambio gaseoso, ¿ok? Y de ahí sacan la conclusión de que, por ejemplo, cuando las personas tienen edema de pulmón, no pueden respirar es porque básicamente tienen mucho líquido, ¿ok? Dentro del alveolo o inclusive en el intersticio, dependiendo de cuál sea la patología que esté causando el edema, ¿ok? Entonces, al yo tener algo se interpone en el proceso de difusión, va a hacer que obviamente no sea el proceso de la ventilación y la persona esté hipóxica, ¿ok? Ahora, ¿cómo está conformada esa barrera hematogaseosa? Vamos a tener que tenemos un estrato líquido que está dado por el factor tensoactivo, también hay agua, etcétera. Luego tenemos el neumocito tipo 1, ¿ok? Que básicamente es el que conforma la membrana del alveolo. Tenemos el tipo 2 que más que todo tiene una actividad metabólica, tiene una actividad fagocítica y también se encarga de la secreción del surfactante. Luego tenemos la membrana basal del epitelio, ¿ok? Que se hecha por colágeno tipo 4, etcétera, todo eso. Luego tenemos el espacio intersticial. Luego tenemos la membrana basal del endotelio. Tenemos el endotelio per se, que es una célula plana, como lo vieron en primer año. Y luego tenemos el plasma y el citoplasma. Todo eso son, vamos a decir que los pasos o las barreras que tiene que pasar el gas para poder hacer el intercambio, ¿ok? Y obviamente cualquier cosa que dañe o que afecte a alguno de estos factores me va a producir un proceso deficiente en la difusión.
Ahora, aquí también la profe les coloca que el espacio intersticial es variable. ¿Por qué es variable? Porque como les comenté, o sea, tú puedes alterar de manera patológica ese espacio, ¿ok? Entonces, ya sea que le coloques agua, ya sea que le coloques más colágeno, ya sea que le coloques células, porque inclusive van a ver que hay enfermedades intersticiales del pulmón que la persona tiene, por ejemplo, muchos eosinófilos ahí. Y eso va a causar que se dé una reacción inflamatoria y la persona no tenga una buena difusión, ¿ok? Por eso es que es lo que más se varía. Entonces, aquí ya lo vimos de que en condiciones normales lo que va a pasar es un proceso de difusión simple por gradiente, es decir, no hay ningún tipo de transportador ni nada. Es un proceso de pasos de difusión simple, ¿ok? Que va desde la región de mayor presión hacia la región de menor. Vamos a tener que en el caso del CO2, vamos a tener que los capilares tienen una presión de CO2 de 46 y van a ir al alveolo que tiene una presión de 40. En cambio, en el caso del O2, vamos a tener que la presión alveolar de O2 es de 100 y la presión arterial de O2 es de 40 en el capilar sanguíneo, ¿ok? Justo cuando se está dando el proceso de difusión, que eso se da en los primeros segundos, ¿ok? Luego eso obviamente pasa de 40, pasa a 80, pasa a 90 y luego termina estando en 100, ¿ok? Y eso se da porque hay un gradiente de presiones. El gradiente de O2 es un gradiente de 60 milímetros de mercurio y el de CO2 es de 6. Ahora, si son un poquito perpicaces, van a ver de que obviamente es un gradiente, uno es mayor que otro, sin embargo, eso no afecta en nada el proceso, porque aparte del gradiente, ahí están los procesos mismos del gas que también afectan si este paso o no, ¿ok? Ya lo vamos a ver un poquito. Ahora, ¿qué ocurre? Eh, Primero se tiene que dar un equilibrio, ¿ok? ¿Cuál es el equilibrio? Aquí, por ejemplo, vamos a hacer el caso de la PCO2 de 40, ¿ok? Vamos a tener de que justo en la arteria pulmonar, esta va a tener una presión de 40, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Justo cuando llega acá, esta va a agarrar y va a ser, pues, mentira, si es de O2 va a estar en 40, ajá. Esta va a llegar y cuando esté pasando justo por este alveolo, ¿verdad? Ella va a agarrar un poquito de oxígeno. Es decir, que pasa de 40 a 60. Por aquí, por ejemplo, en F1. Luego, cuando esté más dentro del alveolo, cuando ya haya pasado más recorrido, esta puede ya estar, no estar en 60, sino estar en 80. Justo cuando pasa para S3, ya no está en 80, sino está en 95. Y justo cuando está terminando ese recorrido, ya es que vamos a tener que la presión arterial pasó de estar en 40 a estar en 100, ¿ok? Y es porque hubo un equilibrio de los gases. Poco a poco, mientras ese ese eritrocito recorrió el tránsito capilar, ¿ok? Creo que eso básicamente es lo que dice, se igualan, ajá. No, esto ya lo dije. Ahora, ¿qué factores me van a determinar que se dé ese equilibrio? Vamos a tener que, primero tenemos la velocidad de difusión del gas, ¿ok? Vamos a tener la velocidad con que la sangre llega, es decir, la perfusión per se, y vamos a tener el volumen de sangre que llega, ¿ok? Para que este sea intercambiado. Entonces, ¿qué ocurre? Van a ver de que hay condiciones en la sangre de que hacen de que la velocidad pueda disminuir, ¿ok? ¿Cómo puede disminuir la velocidad de perfusión? Por ejemplo, una persona que tenga muchos glóbulos rojos. Esto es una patología que se conoce como ericitemia rubra vera, ¿ok? Y básicamente la persona lo que tiene es un tumor de células rojas, ¿ok? Y lo que hace es que la sangre se pone más viscosa y como tiene más viscosidad la sangre, esta fluye de menor manera, ¿ok? También tenemos que obviamente si tengo un problema que no le está llegando sangre o que, por ejemplo, tipo la persona esté en un shock o algo, eso también va a hacer que haya una disminución del intercambio alveolo capilar, ¿ok? Ah, Y bueno, eso básicamente es por el tiempo de contacto que haya entre el eritrocito y el alveolo. Ahora, ¿qué factores me van a determinar la velocidad de difusión del gas? Lo primero es un gradiente de presión, ¿ok? Que ya lo vimos, que en el caso del O2 es un gradiente de 60 milímetros y en el caso del CO2 es un gradiente de 6. Tenemos las características del gas, que vamos a ver que hay más que todo es sobre su peso molecular y la solubilidad. No sé si se acuerdan de
Por ejemplo, en el liceo lo que uno hacía era que para uno saber cuánto pesaba la molécula, se iba a la tabla periódica e iba sumando el elemento por elemento, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en el caso del CO2 tienes que sumar un carbono, tienes que sumar dos oxígenos. En el caso del oxígeno tienes que sumar solo dos, por lo tanto una molécula es más pesada que la otra. Y por último vamos a tener las características de la barrera que separan los dos compartimentos, ¿ok? Entonces lo que se hizo es que se creó una ley que se llama la ley de Fick, que me va a decir que un volumen de gas que se difunde por unidad de tiempo es igual al, primero, el coeficiente de difusión del gas, que eso tiene que ver básicamente con con la solubilidad del gas entre el peso molecular dentro de una raíz cuadrada. Eso lo vamos a obviar por ahorita. Aparte, eso lo voy a multiplicar por A por D, que es A por D, es una relación que yo estoy haciendo entre el área de superficie de intercambio y el grosor de la membrana. Y como pueden ver, el grosor es inversamente proporcional al volumen de gas que difunde por tiempo, mientras todos los demás son proporcionales. Y por último, aquí lo voy a multiplicar por un gradiente, ¿ok? Que es el gradiente de las dos presiones que quiero ir de un lado, que quiero ir de P1 a P2, ¿ok? Ese simplemente es esa resta, ¿ok? Y bueno, aquí la profesora les está colocando un ejemplo más visual de que en el caso de que haya una disminución de la superficie de intercambio, nos estamos refiriendo a que hay una destrucción de los capilares pulmonares, ¿ok? En el caso de que haya un aumento del grosor de la barrera, puede ser que haya líquido dentro de la barrera, que haya más colágeno dentro de la barrera, etcétera, etcétera, ¿ok? Ahora, esto ya lo habíamos hablado, de que existe un gradiente de presión de los gases, que es básicamente la diferencia que hay de presiones dentro del espacio alveolar y la sangre venosa, ¿ok? Y aquí le colocan dos ejemplos, que es en el caso del CO2 y del O2, que ya lo hemos visto. Y bueno, esto puede variar en función de qué alto está o no la persona, ¿ok? Yo no sé si lo han oído, pero esto es lo que se conoce como mal de páramo, que es que cuando la persona está, por ejemplo, en Mérida y, ¿sabes? De pronto está subiendo en cualquier lugar y se empieza a sentir mal, le falta el aire, se marea, es por esto, ¿ok? Porque llega una menor cantidad de oxígeno. Aunque siga habiendo ese 21% en el aire, como hay una menor presión, está llegando menos oxígeno al alveolo, hay una menor ventilación alveolar y bueno, la persona se pone taquipneica y todo lo demás por los mecanismos que hemos visto ahorita en la clase, ¿ok? Y eso pasa cuando hay una gran altura. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre el coeficiente de difusión de los gases y ahí es lo que les había comentado que la solubilidad de un gas viene dada por, primero, qué tan fácil puede pasar ello no dentro de la barrera, y lo otro por su peso molecular. Entonces tenemos que el coeficiente de solubilidad a una misma temperatura, ¿verdad? Con unos parámetros que están estandarizados, vamos a tener que primero el O2 pesa 32, 32 de peso molecular y el CO2 pesa 44. Sin embargo, vamos a tener que el coeficiente de solubilidad es mucho, mucho mayor del CO2 que del O2. ¿Ok? Este inclusive es 24 veces más soluble que el O2. ¿Ok? ¿Y por qué va a pasar eso? Es por el tipo de molécula que es, ¿ok? Por el tipo de molécula que es, esta es más soluble que el oxígeno, ¿ok? Inclusive ustedes no sé si se acuerdan, o no sé si ya lo vieron en renal, pero van a ver de que el CO2 está prácticamente en todo el cuerpo. Él entra y sale de la célula por un proceso de difusión simple muy fácil. En cambio, el O2 por su estructura molecular no se difunde tan fácil, primero porque se capta por muchas células. Que recuerden que a las células les gusta deshacerse del CO2. Por eso es que es más fácil que se vaya para cualquier lado. En cambio, el oxígeno, como no es tan, o sea, como es más útil, las células lo captan y por eso no es tan fácil que difunda. Y bueno, básicamente en condiciones normales, vamos a tener de que la presión arterial de CO2 es igual a la presión alveolar de CO2. Como les había comentado anteriormente, el valor del CO2 es el valor más fundamental que van a tener en los procesos respiratorios, ¿ok? Es el que el cuerpo tiende a estar mucho más regulado, ¿ok? ¿Por qué? Porque vamos a decir que es el más mortal y es el que tiene como menos, o sea, tiene como menos probabilidad de que se ajuste, ¿ok?
¿Por qué? Porque van a tener que en el caso de que si yo, por ejemplo, tengo una hipoxia, para que una hipoxia sea severa, tiene que estar o sea, tiene que pasar de 100 a -60, ¿ok? Es decir, tiene un rango alto para que la hemoglobina pueda trabajar y soltar más O2 o no, porque recuerden que la hemoglobina tiene 4 oxígenos, ¿ok? O sea, puede unir 4 oxígenos. No es el caso del CO2, ¿ok? El CO2 es una molécula, primero, que se une a todo. Lo otro es que el CO2 es mucho más dañino porque el CO2 se transforma en ácidos. Entonces, digamos que por eso mismo el cuerpo lo tiene que tener dentro de un rango más estrecho. Entonces, por eso es que aquí les está colocando la profe que es muy difícil que se detecten las alteraciones de CO2 como consecuencia de trastornos de la difusión, ¿ok? Porque como este es más soluble, es más difícil que ocurra o no un cambio per se. Ahora, también puede ocurrir que haya un grosor o que haya un aumento del grosor de la membrana alveolo-capilar, ¿ok? Y aquí les colocan dos ejemplos. El primero es que haya edema pulmonar, es decir, que haya líquido en el espacio intersticial o dentro del alveolo, o tienes el caso de la fibrosis pulmonar, ¿ok? Que es básicamente que haya una cicatrización en el pulmón y que este sea más que todo es colágeno, ¿ok? Y eso lo que me va a hacer es que haya un aumento del grosor y que le cueste más al gas difundir, ¿ok? Ok, ajá. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre la velocidad de perfusión de la sangre. Entonces, quedamos que cuando mi eritrocito está pasando por el capilar, este tiene que estar en estrecho contacto con el alveolo, ¿ok? Sin embargo, este no va a pasar una hora ahí, ¿ok? Ese es un proceso que ocurre muy rápido y este normalmente se tarda entre 0,3 a 0,75 segundos en que se dé todo el contacto y que se dé ese equilibrio, ¿ok? ¿Qué ocurre? Eso puede cambiar dependiendo de, como les digo, si la persona tiene alguna patología de base o no. Pero en condiciones normales, una persona que esté en reposo y que esté tranquila sentadita, va a haber un intercambio gaseoso adecuado en 0,75 segundos, ¿ok? Que es lo que se tarda todo el eritrocito en recorrer ese capilar. Esto ya se los había explicado. Entonces, aquí podemos ver lo siguiente, son dos gráficas. Vamos a ver primero cómo es el proceso de difusión, ¿ok? Durante el tránsito capilar, tanto del CO2 como el O2, ¿ok? Entonces, vamos a tener que en condiciones normales la presión de oxígeno y la presión de dióxido de carbono alcanza su valor de equilibrio en 0,3 segundos máximo. Es decir, que vamos a decir que el cuerpo tiene como un excedente por si acaso hay alguna patología o algo para que ese eritrocito se oxigene y bote su dióxido de carbono, ¿ok? Y vamos a ver qué ocurre en condiciones patológicas, ¿ok? En condiciones normales, en vez de ocurrir en 0,75, que es el recorrido total, este ocurre en 0,3. En cambio, en el caso del CO2, como este es un gas que difunde más fácil, ¿ok? Este alcanza su nivel de equilibrio en 0,15 segundos. Eso es lo que me, eso lo que ocurre es que le da aún más chance de que si hay un proceso patológico y se tarda más en que haya el contacto y que haya su equilibrio, le da más chance de que sí se pueda botar, ¿ok? Por eso es que es mucho más difícil que se dé o alguna patología que altere el proceso de difusión del CO2. Entonces, aquí se lo coloca que existe un amplio margen de seguridad, ¿ok? Y que en reposo es poco común que se pueda evidenciar un desequilibrio en la difusión en cualquier persona sana. Entonces, aquí vamos a ver una gráfica donde hay tres ejemplos. Primero vamos a ver que en el eje de las Y vamos a tener la presión arterial de 2 y en el eje de las X vamos a tener la duración del tránsito capilar, ¿ok? Entonces vamos a tener tres condiciones. A, en una condición normal ya quedamos que el equilibrio se alcanza en 0,3 segundos. Vamos a tener una condición B, que es un trastorno moderado de la difusión, que como ya les comenté, capaz esta no puede alcanzar en 0,3 su valor máximo, sin embargo, tiene un amplio margen de seguridad para que antes de que llegue al 0,7 lo logre. En cambio, tenemos en la C de que si tenemos un trastorno muy grave de la difusión, un edema masivo de pulmón, por ejemplo, no importa lo que yo haga, esa persona no va a alcanzar ese equilibrio, ¿ok? Ojo, no es que la persona se vaya a morir, pero sí va a estar hipóxica, la persona va a estar disneica, la persona puede tener cianosis
y puede estar malita. No es que se vaya a morir por esto, pero, o sea, sí puede tener sus consecuencias. Ahora, vamos a tener que aquí pasa todo lo contrario. Vamos a tener que una persona está haciendo ejercicio. ¿Qué ocurre cuando hay ejercicio? Primero vamos a tener que aumenta la velocidad de perfusión de la sangre. ¿Por qué? Porque aumenta el gasto cardíaco. Si se acuerdan de cardiología, el gasto cardíaco es igual al volumen latido por la frecuencia cardíaca. ¿Ok? Entonces eso me va a hacer que aumente el tiempo de perfusión de la sangre, me va a disminuir el tiempo de tránsito capilar, ya que la sangre está fluyendo mucho más rápido y me va a disminuir el tiempo disponible para que se oxigene ese eritrocito. ¿Ok? Van a ver luego en las clínicas de que en las patologías cardíacas y pulmonares se suelen hacer pruebas de esfuerzo, ¿ok? Que es que, o sea, no sé si los habrán visto, pero allá afuera los gringos lo que hacen es que colocan a la persona en una caminadora y le colocan una mascarilla. Y con esa mascarilla pueden medir si la persona está oxigenando bien y no. ¿Ok? Aquí también se hacen ese tipo de pruebas con las personas que tengan patologías cardíacas o respiratorias. Ok, entonces cuando una persona está haciendo ejercicio y tiene un trastorno moderado de la difusión, ok, van a, vamos a tener de que esta sí va a llegar al equilibrio, ok, pero va a estar hipóxica durante el ejercicio, ok, porque el tránsito se acorta. Sin embargo, van a tener de que una persona que tenga una gran patología de la difusión, nunca haciendo ejercicio va a llegar al equilibrio, nunca. O sea, porque va a ser mucho más rápido el tránsito y le va a costar muchísimo más, ¿ok? Ahora, que aquí les hace una pregunta para terminar, que qué efecto produciría la oxigenoterapia, ¿ok? En el caso de que haya un problema de la difusión y prácticamente el efecto que produce no es muy significativo, ¿ok? Obviamente eso depende de la patología, pero si yo tengo un proceso, por ejemplo, donde yo no tengo alvéolos, ¿verdad? Porque todos están destruidos, ¿ok? Porque todos, ¿sabes? Una persona que fumó y ahora tenga el EPOC, ¿verdad? Va a tener esos alvéolos destruidos y por más que yo le coloque oxígeno, esa persona nunca me va a alcanzar un valor normal de presión alveolar de oxígeno. Inclusive, no sé si ustedes tienen algún familiar o algo, pero van a ver de que esas personas no manejan un valor normal de la presión de la saturación de oxígeno. Inclusive, tú no les puedes subir mucho la saturación de oxígeno porque hay muchas veces que las personas con EPOC, su estímulo principal para que ellos respiren es que tengan elevado la presión de CO2. Y tú, cuando aumentas la presión de oxígeno, vas a hacer que se disminuya y si le quitas el respirador, la persona puede fallecer. ¿Ok? Y bueno, esta fue la clase. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Ok, bueno, miren chicos, ya con esto yo terminé mi parte que voy a dar de respiratorio, ok. Lo siguiente que le había comentado es que vamos a hacer un repaso, no sé cuándo lo vamos a hacer. Lo ideal es que, o sea, a mí me gustaría hacerlo diferente porque siento que todos los años es dar lo mismo de respiratorio y no se llega como a nada, porque es decir todo lo que todo el mundo dice. Entonces lo que había hablado con la profe Mombrun es que nos gustaría a los dos hacer un repaso tipo preguntas de examen. No sé cuántas vayan a hacer, la idea es que sean de selección simple y de selección múltiple. Me gustaría hacerlo presencial, ya que siento que es un poquito más dinámico. Y bueno, es básicamente yo colocaría la pregunta, ustedes la van anotando en su cuaderno y luego vamos viendo por qué una opción es sí y otra es no. Obviamente, si hay una duda a nivel conceptual, la podemos ver entre todos, no hay ningún problema, pero como tal no sería que yo me pudiera a dar una clase de todo respi, ¿ok? Porque es muy largo. Entonces, nada, quedo pendiente para que me avisen cuando hacemos eso. Y bueno, nada, que pasen un feliz día y mucho éxito mañana en su quiz, ¿oyeron? Igual, Gracias, muchas gracias. profe. Dale, pues feliz día, hasta luego.